Seguimos en el mismo tema. El gobierno y personal de salud y también las municipalidades se preparan para el proceso de vacunación masiva que comenzará mañana en todo el país. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor Bernucci, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Doctor, recién lo conversábamos con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Sin duda mañana es un día histórico después del año que hemos vivido como país. ¿Cómo lo recogen ustedes en el Colegio Médico? La verdad que estamos bastante esperanzados, bastante contentos. La verdad es que esta lucecita que se hablaba, que se veía al final, se sigue agrandando lentamente. La verdad es que para nosotros es un momento de esperanza, principalmente porque esperamos que con esto podamos por lo menos disminuir la cantidad de pacientes que van a presentar la enfermedad severa y con esto disminuir la necesidad de hospitalización, conexión a ventilador mecánico y eventualmente el fallecimiento. ¿Cómo ve usted, doctor Bernucci, porque se lo preguntamos recién al ministro, él decía quizás la principal preocupación mañana pueden ser las filas, la cantidad de gente que pueda llegar. Él prefiere no hablar de aglomeraciones, él confía que se van a armar largas filas, obviamente respetando el distanciamiento social. Pero ¿cuál ve usted que puede ser la principal preocupación para una jornada como la de mañana en que se parte esta histórica vacunación masiva? Sí, a ver, lo que aquí hay que comprender, hay que poner las cosas en un contexto. Estaba escuchando recién al ministro, el ministro es exalcalde, digamos. Nosotros como país tenemos una larga historia y una rica historia en procesos de vacunación. Nosotros como país y como sistema sanitario, hemos erradicado muchas enfermedades en base a programas de vacunación. A pesar de ser un país pequeño, de ser un país no de los más ricos del mundo, contamos con una férrea sistema de vacunación. Se me cortó, parece. Ahí sí, ahí sí. Cortamos con un férreo sistema de vacunación y en ese sentido la atención primaria, los consultorios, que vacunan a más del 80-85% de la población, juegan un rol fundamental y nosotros esperamos que mañana pongan en práctica todo ese expertise, todo ese know-how que existe, que tenemos como país, que tenemos como sistema de salud para poder llevar a cabo este proceso. Tenemos que recordar que en el país se vacunan más de 250.000 niños al año con diversas vacunas. Para los programas de influenza anual se vacunan entre 4 a 6 millones de personas. Esperamos que este año podamos completar más de 15 millones de personas vacunadas con la vacuna anticoronavirus. Así que esperamos que efectivamente se pueda llevar a cabo. Efectivamente, una de las grandes amenazas es que el proceso, por la rapidez que lleva, por la masividad que lleva y por ciertas fallas en comunicación que ha habido entre las autoridades y los municipios, efectivamente no se haya logrado planificar el todo con el todo para, por ejemplo, aumentar los horarios de vacunación, para, por ejemplo, generar ciertos llamados de orden para justamente evitar las aglomeraciones. Lo peor que nos puede pasar es que justamente aumenten los casos y los contagios en personas de alto riesgo buscando justamente la vacuna. Doctor Bernucci, la comunicación de riesgo ha sido uno de los temas, lo hemos conversado tantas veces, sobre todo aquí se complica en esta coyuntura, con casos hemos visto en los últimos días, aunque las últimas jornadas hemos tenido menos casos, lamentablemente una preocupante cantidad de fallecidos en nuestro país, y eso se conjuga con este proceso que es la noticia positiva. ¿Cómo no relajar un poco, cómo comunicar bien cuando tienen los casos que van al alza, estamos en medio de un segundo brote, pero también con la esperanza de la vacuna? No, hay algo que claramente no es sencillo, pero aquí hay que entenderlo esto desde arriba hacia abajo, desde las autoridades, desde los encargados, desde los que participamos del debate público, también ustedes como medios de comunicación, que tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí justamente estaba escuchando al ministro del Interior. Él decía, efectivamente, aquí el gobierno ha tenido grandes aciertos y eso hay que reconocerlo y no hay duda en hacerlo. Efectivamente, el fortalecimiento de la red de salud, sobre todo de camas críticas, el adelantarse y ser uno de los 12 países del mundo que va a contar con programas de vacunación masivos, efectivamente eso es tremendamente positivo. Pero acá no debemos engañarnos, acá no tenemos que tapar el sol con un dedo. Tenemos más de 24.000 fallecidos en nuestro país. El coronavirus fue la primera causa de fallecimiento el año pasado y no hemos logrado cortar la cadena de transmisión de contagio. La única forma de evitar que la gente fallezca es evitando que se contagie. Y eso, como política pública, no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado por dos razones. Porque efectivamente nuestra comunicación de riesgo no ha sido adecuada, no hemos tenido programas de comunicación de riesgo adecuados. Y segundo,
todos los programas de corte de transmisión que tienen que ver con trazabilidad y aislamiento no han logrado despegar. Estamos estancados prácticamente hace 4 o 5 meses con los mismos números de trazabilidad. Sí. Entonces, acá tampoco hay que engañarse. Todos celebramos la vacuna, todos felicitamos, digamos, a las autoridades que han generado este programa masivo, pero no debemos transmitirle a la población que esto se acabó. Probablemente vamos a pasar todo el 2021 con las mismas medidas que nos mantuvimos el año 2020. Y en ese sentido, el uso el autocuidado, ¿no es cierto? El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de alcohol gel, hay que reforzarlo día a día para que a nadie se le olvide. Y dentro de las políticas públicas, probablemente el teletrabajo, probablemente los problemas que vamos a tener educacionales, probablemente los problemas que nosotros los que vivimos acá en Santiago vamos a tener en el transporte público, con el Transantiago y el metro, se van a tener que mantener durante todo este 2021 y en ese sentido, así como felicitamos al ministro del Interior de que celebre, ¿no es cierto?, y que se dé la fuerza suficiente él como segunda autoridad del país para este programa, también requerimos que se mantengan estas políticas públicas y logremos transmitirle esto a la población de que a pesar de que estamos viendo la luz, todavía nos queda un larguísimo trecho para salir del túnel. Justamente en ese larguísimo trecho, ¿cómo ve usted también las medidas que se tomaron ayer? Por ejemplo, el subir a varias comunas de la región metropolitana, varias importantes como Providencia, como Maipú, subir de 2 a 3 en medio de la cantidad de casos que estamos viendo, en medio de esta vacunación, doctor. Muchos dicen, y ayer lo conversamos con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Interna, Intensiva, y también hoy día en la mañana me tocó con el de Medicina de Urgencia. O sea, ojo con el tema del permiso de vacaciones, siguen insistiendo con el tema del paso a paso, que se está relajando mucho. Las camas críticas en Coquimbo hace minutos se agotaron, no tenían ninguna cama crítica. ¿Cómo evalúa usted ese panorama en medio de toda esta conversación? Claro, efectivamente, a ver, yo creo que ese panorama se puede abordar desde varias perspectivas. La primera perspectiva es que efectivamente los números de Santiago se han estancado. La verdad es que nos encantaría decir que se han estancado porque ha disminuido la circulación viral, pero lo más probable es que se han estancado porque parte de Santiago se ha vaciado y se ha ido justamente de vacaciones, que es lo que pasa en todos los veranos. Entonces, la verdad es que podemos estar frente a una, entre comillas, falsa mejoría o una mejoría que no está representando una mejoría epidemiológica. Lo segundo es que nosotros como colegio, junto con otras sociedades científicas, hemos sido repetitivos, majaderos y casi aburridores en decir que generar diferencias entre comunas de la región metropolitana en fases del plan paso a paso es un error. La dependencia, tanto geográfica como también funcional, ¿no es cierto?, que existe entre por lo menos la zona urbana de la región metropolitana, impide que en el fondo podamos decir que la situación está mejor en Las Condes, pero no está tan buena en Ñuñoa o en Santiago Centro, cuando tenemos una columna vertebral que se llama Transantiago y que atraviesa toda la ciudad. O Doctor, en ese sentido, perdón que lo interrumpa, se debió haber mantenido, sí, por ejemplo, esta fase 2, esto que se inició hace poco más de un mes, esta fase 2 para toda la región metropolitana con la cuarentena el fin de semana. ¿Se debió haber mantenido así, sea como evolucione cualquier comuna? O sea, lo que pasa es que aunque evolucione bien una comuna, la dependencia geográfica que hay cuando muchas comunas están, digamos, dispersas entre uno y otro, entre una calle o un bandejón central y otro, o cuando tenemos a toda la locomoción colectiva funcionando y las calles abiertas, la capacidad que tiene el gobierno regional o el gobierno nacional o el ejército o los carabineros, quien sea, de poder regular la no entrada a ciertas comunas es prácticamente imposible. Imagina que si tú tienes abiertas Las Condes, donde está una gran cantidad de malls que ahora van a poder estar abiertos los fines de semana, ¿cuál va a ser la capacidad de regular que no venga gente de que están muy cercanas? Por ejemplo, la reina que está en fase 2 en cuarentena a no cumplir eso, a que no puedan asistir y llenar justamente de comunas que están en fase 2 a una apertura en fase 3 el fin de semana. Entonces, la verdad es que insistir sobre eso con la cantidad de contagios y fallecidos que nos contó la primera ola es francamente, digamos, casi inverosímil. Todos los académicos y científicos han señalado que Santiago se debe tomar como una sola gran zona, por lo menos la zona urbana, la conurbación urbana, porque principalmente pensar de que vamos a ser capaces de poder controlar los movimientos intercomunales es francamente, digamos, no, alejano de la realidad. Doctor Bernucci, lo quiero cambiar de tema, obviamente siempre dentro de la coyuntura de la pandemia.
el famoso Avifavir. Está este medicamento ruso, está en medio de la conversación. Escuchamos en la mañana una entrevista radial de la doctora Siches que no lo recomendaba. Hoy día el alcalde Jadue, quien está promocionando, entre comillas, la entrega de este medicamento en su comuna, que es para los cuadros más severos de coronavirus, él le señalaba que, para explicarle un poco a la gente que nos está viendo, doctor, que esto había sido aprobado por el ISP. Ayer lo retrucó el ministro de Salud diciendo aquí solamente para estudios clínicos, estudios de campo clínico. Hoy día retrucó nuevamente el alcalde Jadue diciendo con un documento de que está aprobado por el ISP, y el ISP hoy día habló y dijo que está aprobado autorizado para uso excepcional en personas que ya contrajeron el COVID-19 y que no reemplazará la vacuna contra el COVID. O sea, se puede entregar a público con todo un seguimiento. ¿Cuál es su posición respecto a esta polémica? La posición del colegio es bastante clara. A ver, nosotros entendemos que acá hay personas que tienen las mejores intenciones de poder generar protección y mejora hacia la ciudadanía. ¿Ya? La verdad es que cuando se hace desde una autoridad hacia la ciudadanía, eso se llama políticas públicas. Acá, ¿no es cierto?, hay un diseño, hay recursos públicos que están involucrados, ¿no es cierto?, y hay expectativas, ¿no es cierto?, referentes a objetivos a lograr y luego cómo lo vamos a evaluar. La verdad es que internacionalmente se han intentado usar diversos fármacos y diversas familias de fármacos intentando demostrar que sirven o no sirven contra el coronavirus. Así bien hemos escuchado hablar durante estos meses, ¿no es cierto?, de la hidroxicloroquina y la cloroquina. Hemos escuchado hablar, ¿no es cierto?, del Remdesivir, ¿se acuerda? Del tocilizumab, del remdesivir. Hemos escuchado hablar del mismo... Estamos hechos unos químicos farmacéuticos ya. Del interferón, y es porque justamente a nivel internacional, ¿no es cierto?, hay investigadores que tratan de demostrar a través de estudios científicos que su hipótesis de que este medicamento, o tal cual un medicamento, pueda servir para el interferón. Lo que nosotros sabemos hoy día, en el fondo, la comunidad científica, la Sociedad Chilena de Infectología, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Epistemónicos, que se dedica a evaluar evidencia de muchas materias, pero también de COVID, y los científicos que trabajan y los médicos que trabajan en el área, hoy día sabemos que las revisiones sistemáticas, que son las más alta calidad que podemos demostrar, en realidad no entregan una protección mayor o una mejoría sustantiva con el uso de estos fármacos. Y en este caso del... O sea, ¿ustedes no lo recomiendan de todas formas este medicamento, doctor? Pero no es que nosotros no lo recomendemos, la evidencia no lo recomienda, las sociedades científicas no lo recomiendan. ¿Y por qué? Porque en el fondo los eventuales beneficios son infinitamente menores que tanto el costo económico, porque esto, digamos, no cae del cielo, esto se paga, digamos, como también en el fondo del costo personal. O sea, el riesgo de uso como efecto secundario, alergia, etcétera, es mucho mayor que el beneficio. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Y exactamente, nosotros como médicos siempre estamos evaluando, digamos, lo que es el costo-beneficio. O sea, yo voy a asumir estos costos porque sé que el beneficio va a ser mucho mayor. ¿Qué efectos adversos puede tener, perdón, doctor? Recomendable. Generalmente tipo de alergia, pueden tener algunos efectos, digamos, a nivel hepático, etcétera, que afortunadamente no son tan frecuentes, pero que eventualmente son mayores que el casi nulo beneficio que entrega el fármaco. Ahora, quiero aclarar algo también. El fármaco ha sido probado y que no ha funcionado, digamos, o no ha logrado demostrar su eficacia hasta ahora, eso también eventualmente podría cambiar, en pacientes con COVID moderado a severo, es decir, pacientes con hospitalización o conectado a ventilador mecánico. La red de salud de Recoleta no cuenta con absolutamente ninguna de esas características, por lo que eventualmente tampoco estaría indicado para ser entregado. O sea, no lo podría aplicar en Recoleta porque no hay enfermos en Recoleta, no hay un hospital donde estén enfermos con esas condiciones, con ese cuadro. Bien sencillo. La municipalidad no tiene un hospital, la municipalidad no tiene una unidad de pacientes críticos para poder, en el fondo, eventualmente entregar el fármaco. Entonces, aquí lo que nosotros pedimos, más allá si fue el alcalde Jadue o cualquier otro Claramente alcalde, aquí el personaje también cunde la discusión por quién lo presenta y en el momento que lo presenta. La verdad es que nosotros nos lo planteamos desde ese punto de vista. No, pero en la discusión se da así también, doctor. No, el personaje también, claro. El mensajero también es importante. Pero aquí lo que nosotros planteamos es que si se van a hacer políticas públicas, si se van a gastar recursos públicos, que esos recursos, que esas políticas sean costo beneficiosas para justamente proteger a la gente y no con otro objetivo. Aquí hay que entender algo. Lo que la comunidad científica sabe es que evitar que la gente se contagie
es la mejor forma de evitar fallecidos por COVID. La mejor forma de cortar la cadena de contagio es a través de una trazabilidad que sea robusta y que sea seria. Recoleta cuenta con una de las peores trazabilidades del país, 1,4 a 1,5 contactos por cada caso diagnosticado. En ese sentido, ¿no sería mejor meterle toda esa plata a mejorar la trazabilidad en vez de comprar un fármaco que prácticamente no es eficaz para contraer, y si es que se utiliza, se va a utilizar ni siquiera en la red de salud de Recoleta? Entonces, efectivamente, nosotros hacemos un llamado aquí a todas las autoridades, no solamente al gobierno, sino a las autoridades comunales u otras, a que efectivamente podamos, primero, coordinar la respuesta, y segundo, que podamos tener propuestas que sean costo-beneficiosas para la protección de la población. Y desde el Colegio Médico, ¿cómo ven ustedes, doctor, al final que, dadas las condiciones de este remedio que usted nos decía, que un poco que el remedio puede ser peor que la enfermedad con las contraindicaciones, ¿cómo se puede entender que el ISP le dé esta luz verde con restricciones, pero luz verde? A ver, no, aquí hay que entender, el ISP no es el organismo que nos indica cómo utilizar los medicamentos. Perfecto. El ISP lo único que autoriza es que es la agencia reguladora, así como el FDA en Estados Unidos, así como la EMA en Europa, que dice que el fármaco contiene lo que dice que contiene, que el fármaco son las indicaciones que eventualmente se puede utilizar, y si eventualmente se va a utilizar en otra forma, hay ciertas limitaciones. Acá fue lo que se le dijo, se le dio la autorización para hacerlo en el contexto de un ensayo clínico, y que eventualmente, si se va a utilizar de otra forma, se tiene que hacer un seguimiento de los pacientes. Acá el ISP no es el organismo que nos dice si es que está autorizado, hay que utilizarlo. Lo único que hace el ISP es que cumpla con las normas de farmacovigilancia y farmacoseguridad para que el fármaco eventualmente pueda ser usado en una segunda, tercera o cuarta indicación. Pero no porque el ISP lo haya autorizado significa que el fármaco sirve para el coronavirus. Doctor Vernucci, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, súper didáctico, en días tan especiales. Mañana en 24 horas más o menos, en 18 horas más comienza la vacunación a nivel masivo en nuestro país. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que la gente se pueda informar en la página del Ministerio, también en la página de su municipalidad y sus consultorios, para justamente evitar las aglomeraciones. Gracias, doctor. Un abrazo.